un encuentro mágico entre padres e hijos, juntos explorando el 19º Congreso Espírita Colombiano, donde el amor y la espiritualidad se abrazan para construir un futuro lleno de luz y esperanza. Descubre junto a tus hijos el mágico y enriquecedor movimiento espírita colombiano, donde aprenderemos sobre el amor, la bondad y la trascendencia espiritual. Es un espacio de conocimiento y crecimiento para toda la familia. Te esperamos los días 11, 12 y 13 de noviembre. San Lucas 10, 25 al 37. Se aproximó a él, derramó aceite y vino en sus heridas y las vendó. Después lo acomodó y sobre su propio caballo lo llevó hasta una posada y cuidó de él. Al día siguiente tomó 2 denarios y se los entregó al posadero diciéndole: cuida bien a este hombre, y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los 13 parece que ha sido? Este es un resumen solamente de la parte no extracta, que se refiere al prójimo. El doctor le respondió: aquel que practicó la misericordia para con él. Y entonces ve, le dijo Jesús, y haz tú lo mismo. Entonces, esta enseñanza, que es muy conocida para todos: un desconocido ayuda a otro desconocido, porque él consideraba que era su prójimo, su hermano. En Corintios 13, 1-13, nos dice acerca del amor. Y nos dice: si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que retiñe. Entonces nos dice, y es esa enseñanza, que por más que se tenga a veces conocimiento y esa profundidad que a veces queremos tener nosotros con muchísimos temas, pero si no hay amor, lo mismo podemos hacer en cada una de nuestras profesiones: ser doctos en muchas materias, o ser expertos, o tener atención hacia las personas, pero si no se hace con amor, nada soy. Y es una de las máximas que el espiritismo nos enseña. Y por supuesto también, no solamente el espiritismo, sino todas las enseñanzas cristianas. Frente a la indiferencia, entonces Martin Luther King, en su pensamiento, que dice: lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Entonces, muchas veces nosotros nos vemos sometidos a la indiferencia de las demás personas. Actualmente, la omisión de socorro se castiga. Alguien está caído y alguien pasa y no lo ayuda, puede ser denunciado, porque la sociedad también tiene unas leyes que se tienen que respetar. Alguien cometió un accidente de tránsito y se vuela, se le imputará un cargo, por supuesto, de otros, por esa falta de omisión de socorro. Entonces, y sabemos que muchos de los males que tenemos se debe a la falta de amor. Somos indiferentes ante el dolor ajeno. El egoísmo, que es uno de los puntos de la imperfección del alma. En el libro de los Espíritus, en la pregunta 913, entre los vicios, ¿cuál puede considerarse como radical? Muchas veces lo hemos dicho: el egoísmo. De él arrancan todos los males. Estudiad todos los vicios y encontraréis que en el fondo de todos ellos reside el egoísmo. En vano lo combatiréis y no conseguiréis extirparlos hasta que no haya atacado el mal de su raíz.
hasta que no hayas destruido la causa, dirigid pues todos vuestros esfuerzos hacia ese objeto. Porque él es el verdadero cáncer de la sociedad. Cualquiera que desee aproximarse desde esta vida a la perfección moral debe arrancar de su corazón todo sentimiento de egoísmo, porque este es incompatible con la justicia, con el amor y con la caridad. Neutraliza todas las cualidades. Entonces, el egoísmo tiene una naturaleza que en el hombre lo hace alejarse de toda la sociedad. Pero si no se combate, entonces, ¿cómo puede ser un hombre de bien? Que es precisamente la conferencia. ¿Cómo puede ser un hombre de bien? Entonces, el egoísmo nos dice y nos aclara profundamente en esa naturaleza del orden psicológico, que es la naturaleza de nuestro pensamiento. El pensamiento lo hemos alimentado a través de muchos años, por no decir que desde la infancia, hacia tener una personalidad ¿de qué tipo? Fuerte, segura, a veces que tenga poder, que tenga control, que tenga dominio inclusive sobre los demás. Y la naturaleza del hombre de bien es un hombre de otras cualidades, de otras virtudes. Por eso la lucha interna es ¿de qué tipo? Del tipo moral. ¿Y es una lucha suave o dura? Es una de las mayores luchas. ¿Pero solo en esta vida o se podrá extender a otras vidas? Dentro de los caracteres del hombre de bien está el amor al prójimo, tal como hice un extracto de precisamente que nos invita siempre a un desconocido. Es difícil de ayudarle, pero si hay amor, se podrá superar a veces es temor, ¿no? Nos dice, el amor al prójimo es el sentimiento más elevado que expresa el hombre por los demás, que es su prójimo. Ahí dice sé, pero es su prójimo. Otro punto del hombre de bien es la virtud. Siempre se habla de los hombres virtuosos y uno de los puntos que más admiramos en todas las sociedades es que esas personas dedicadas a ayudar, de esas personas dedicadas que dedican a veces su vida a proteger, pero ese ejemplo no solamente se da en las personas dedicadas por sus profesiones, a veces de médicos o inclusive religiosos, religiosas, sino también lo vemos en nuestros seres queridos, nuestras madres, abuelas, nuestros padres, hermanos. La virtud es la excelencia moral. Una virtud es una cualidad que se considera moralmente buena. Una virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales orientados al bien, la verdad, la justicia y la belleza. En la pregunta 914 del libro Les Espíritus nos dice sobre el egoísmo. Fundándose el egoísmo en el sentimiento de interés personal, parece muy difícil extirparlo completamente en el corazón humano. ¿Llegará a conseguirse? Y nos responde, a medida que los hombres se ilustran sobre las cosas espirituales, dan menos importancia a las materiales. Además, es preciso reformar las instituciones que excitan y mantienen el egoísmo. Esto depende de la educación. Entonces, las personas dedicadas a la educación en todos los campos tienen una labor profunda.
pero también nos habla de todas las instituciones. Por eso, inclusive, ahora los gobiernos colocan corazones, las ciudades colocan corazones. A veces, usted, yo no sé si la DIAN después tendrá un corazón, pero bueno, llegará. Se pasó. ¿Se pasó? Admitir, perdón. Gracias. En la pregunta 917, ¿qué medio hay para destruir el egoísmo? No responde. De todas las humanas imperfecciones, la más difícil de desarraigar es el egoísmo, porque deriva de la influencia de la materia, de la cual el hombre, que está muy próximo aún a su origen, no ha podido emanciparse. Y todo contribuye a sostener esa influencia. Las leyes, la organización social y la educación. El egoísmo amenguará con el predominio de la vida moral sobre la material. Y sobre todo con la inteligencia que os da el espiritismo de vuestra del futuro real. Ahí hay una palabra invertida, disculpe. Y no desnaturalizado por ficciones alegóricas. Bien comprendido el espiritismo y una vez identificado con sus costumbres y creencias, transformará los hábitos, los usos y las relaciones sociales. El egoísmo se funda en la importancia de la personalidad. Y el espiritismo, bien comprendido, lo repito, hace ver las cosas desde tan alto que el sentimiento de la personalidad desaparece hasta cierto punto ante la inmensidad, destruyendo semejante importancia, o por lo menos haciendo que se la considere tal como es. El espiritismo combate necesariamente el egoísmo. Como sabemos que el egoísmo es la raíz de todos los males, y nos dice ahí y nos aclara que aún las mismas instituciones, hace unos años, los hospitales negaban la atención si usted no tenía ¿qué? Y ocurrió que muchas personas, y se supone que uno de los preceptos de un médico es ¿cuál? Salvar vidas. Salvar vidas. Pero el negocio ¿cuál es? Los medicamentos, los exámenes, el que vayan a la o sea, no hay cura, solamente paliativos. Y aún ocurre que precisamente antes de venirme, me dice el contador que fue a la empresa, dijo, estoy preocupado. Tengo 6 meses que me están haciendo exámenes y no sé qué tengo. 6 meses para exámenes. 6 meses. ¿Por qué? Porque el sistema está infiltrado por una dirección que busca no los objetivos de ayudar al ser humano, sino que está impenetrado de ese egoísmo. Y ese egoísmo da en la búsqueda de ese lucro, entre otros. Nos dice, continúa diciendo, por supuesto es extensa pero profunda. Lo que a menudo hace egoísta al hombre es el roce del egoísmo de los otros, porque sienta la necesidad de estar a la defensiva, viendo que los otros piensan en sí mismos y no en él. Se ve arrastrado a pensar en él y no en los otros. Pero sea el principio de caridad, de fraternidad, base de las instituciones sociales, de las relaciones legales del pueblo a pueblo y del hombre a hombre. Y este cuidará menos de su persona, viendo que otros piensan en ella. Sentirá influenciado la influencia moralizadora del ejemplo del contacto.
Entonces, las mismas leyes tendrán que ser más humanas. ¿Sí? Ellas tendrán que acercar al hombre en esa cualidad máxima que es el servicio a la sociedad y no el castigo, como actualmente todo el mundo quiere. Un ladrón, ¿qué se quiere? Que lo castiguen, ¿de qué manera? Con el gasto de gastos, pero no. Pero un ejemplo muy sencillo. Roban un celular y una comunidad atrapa a ese ladrón, ¿qué creen que le pasa? Lo golpea, lo sí, Carrillo, hinchas. Pero ¿qué le ha sucedido? ¿Qué le ha sucedido en cualquiera de los escándalos que hay? Tomemos solamente lo de Mintic. ¿Qué sucedió con los 70.000 millones de pesos? ¿Por qué? Porque la sociedad todavía busca el castigo en las pequeñas cosas, pero en las grandes cosas perdemos la dimensión. ¿Sí? No lo vemos, no lo observamos. En presencia de ese desbordamiento del egoísmo, necesítase una verdadera virtud para hacer abnegación de su personalidad en provecho de los otros. Una verdadera virtud. Que a menudo nada lo agradecen. A los que poseen semejante virtud es a quienes está abierto el reino de los cielos, y a ellos sobre todo está reservada la dicha de los elegidos, porque en verdad os digo que el día de la justicia, todo el que solo en sí mismo haya pensado será separado y sufrirá por su abandono. Entonces, si nosotros no logramos superar, porque pues todos tenemos ese mal de alguna manera en un porcentaje más o menos, pero ese hombre de bien tendrá que liberarse totalmente y ser ese hombre virtuoso. Si no, y por eso también nosotros sufrimos a veces que uno dice, bueno, pero ¿por qué lo tratan a uno mal allá? Y uno, ¿por qué? Porque nada nos es gratuito. Todo lo que recibimos lo hemos sembrado, ¿sí? No lo podemos percibir a primera vista, porque eso tendríamos que poder contemplar los tiempos y es algo que el ser tiene que pasar a través de esas experiencias. Y para finalizar la última partecita, que es bastante extensa, dice, en presencia de ese desbordamiento del egoísmo, necesítase una verdadera virtud para hacer abnegación de su personalidad en provecho de los otros, que a menudo nada lo agradecen. A los que poseen semejante virtud es a quienes está abierto el reino de los cielos. Creo que ya lo había reparado, sí. Y a ellos sobre todo está reservada dicha, bueno, no importa, de los elegidos, porque en verdad os digo que el día de justicia todo el que solo en sí mismo haya pensado será reparado y sufrirá su abandono, Fenelón. Entonces, esta enseñanza es de todos los tiempos, no es para 1800, ni para 1900, ni para el 2000, sino para todos los tiempos, sin vigencia alguna. En el cielo y el infierno hay un relato de José Brett sobre la honestidad. Donde
él sufre precisamente, está en el capítulo 3, y este relato. Entonces, la honestidad de descrimiento y sufre por no haber aprovechado el mejor tiempo según Dios y según los hombres. A la pregunta de la nieta de cómo estaba viviendo en el mundo espiritual, él contesta que espía ese sufrimiento en la tierra. Y la nieta le pregunta, ¿cómo? ¿No viviste siempre honestamente? El espíritu hace una disertación sobre la honestidad ante los hombres y la honestidad ante Dios. Y le dice a su nieta que no basta con cumplir las leyes sociales y no perjudicar los otros ostensivamente, o sea, hiriéndolos, agrediéndolos, denigrándolos. No basta librarnos de los castigos mencionados en el Código Penal, porque hay otros males, como la hipocresía, la maledicencia. Estos son condenados por las leyes, estos no son condenados por las leyes de los hombres. Entonces, eso lo vemos a diario. Rumores por acá, rumores por allá, y siempre nos unimos en grupos afines para hablar del vecino, de la red. Sí, sí, sí. Hay casos terribles actualmente de niños inclusive que pierden, se suicidan precisamente por ese bullying hecho en las redes sociales. ¿Sí? El hombre de bien, que es el honesto ante Dios, debe vigilar su comportamiento, sus ademanes, pues no debe agredir al semejante ni siquiera por insinuaciones. No se debe ser orgulloso, presumido, imprudente, malvado, envidioso, celoso, melindroso, falta de caridad con el prójimo y consigo mismo, o consigo misma, ¿no? La persona. No se deja alcanzar por el agravio, porque comprende que el agresor es un enfermo y la medicina son enseñanzas como las del Evangelio, solo amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo es que el hombre puede ser el hombre de bien. Entonces, hay una serie de situaciones que todos nos vemos inmersos y sobre todo en la sociedad nosotros a veces tomamos un grupo, un partido político, un partido a veces inclusive racial, a veces tomamos un partido deportivo, etcétera, un grupo o inclusive una comunidad. Pero hay cosas más pequeñas que nos hacen ser poco hombres de bien, que es precisamente muchas cosas internas que nos enlistan para que tenemos que reemplazarlos por virtudes, que más adelante San Agustín nos va a dar una fórmula muy buena. En la pregunta 918 del libro de los Espíritus, de las características del hombre de bien, en el capítulo 17, nos dice, considero a un hombre de bien si evidentemente cumplo con los compromisos asumidos, pago puntualmente mis deudas, busco no ser malo ni injusto. ¿Pero eso es suficiente? No, es poco. Eso me hace honesto con los hombres, pero no delante de Dios. Entonces, la sociedad nos impone unos compromisos y por supuesto debemos responder ante la sociedad porque en ella tiene unas reglas que si incumplimos
esas leyes o esas reglas también se harán respetar. Entonces, por eso un hombre de bien también respeta todos los campos. Y por supuesto, esas leyes son del orden moral. Estamos en un mundo de pruebas. Esto es por el conjunto de las almas que habitan en este planeta. Quien pasa por las pruebas y expiaciones son los espíritus y no la geología terrestre. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos que pasar por esas pruebas. Y esas pruebas son muy diversas de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Es como la medicina. Hay una fórmula especial y lo mismo las pruebas, tenemos unas fórmulas muy bien recetadas. Las enfermedades del carácter del alma que nos acompañan solamente es curado con la reforma personal hasta ser el hombre de bien. Para ser honestos consigo mismo, se debe cuidar de los sentimientos de modo a añadir virtudes y eliminar defectos. O sea, no autoengañarnos, porque eso es muy común también, el autoengaño. Yo soy virtuoso, yo soy inteligente, yo soy no sé qué, ¿sí? Porque es un examen, como más adelante lo vamos a ver con San Agustín, que debemos hacer. No podemos ser al mismo tiempo virtuosos y egoístas, pacíficos y violentos. Ser hombre de bien implica si es patrón, ser generoso. Si es empleado, ser dedicado. Si es padre, ser responsable. Si es hijo, ser agradecido. Si es rico, ser caritativo. Si es pobre, ser resignado y humilde. Ese es un pequeño extracto, ¿no? de lo que es y que debe motivar a ese hombre de bien. El hombre de bien se ve por las pequeñas cosas en la gentileza y educación, cuando tiene la boca cerrada a los comentarios malignos, cuando no es juez apresurado del comportamiento ajeno, que en esta sociedad estamos muy educados a dar nuestro primer concepto de una vez, ¿sí? Y a ser jueces e imparciales y no nos gusta tener pruebas, simplemente damos el veredicto total. Y por supuesto tenemos comentarios malignos de todo orden, donde estemos. Pero ese hombre de bien implica un despertar de la conciencia, la reforma interna. Y es una larga carrera a recorrer en múltiples encarnaciones purificadoras. Si somos seres inmortales, ya hay un destino trazado que es ese hombre hasta llegar a su purificación, a su perfección, y otros sinónimos de elevación y otros que muchas religiones lo predican, es a través de un esfuerzo constante de vida tras vida, de purificar ese carácter, reformar y de trabajar por la humanidad. Existe una palabra que es muy usada en las plantas, que es podarlas, para que la vida a veces nos poda para que podamos florecer, ¿sí? Y la poda es invitar a ese también una reforma, que es una regeneración de nuestro ser. Entonces a veces uno se preocupa por qué ocurrió esto. Y es parte de ese cambio que tenemos que hacer de esa reforma. San Agustín
En la pregunta 919 del libro de los Espíritus nos orienta sobre el autoconocimiento. Debemos realizar un autoexamen, modificando nuestra conducta, sustituyendo los defectos más comunes por las virtudes que debemos alcanzar. Entonces, hemos tenido conferencias espíritas donde nos dicen que debemos hacer un autoexamen a diario. Y muchas recomendaciones a veces que nos dicen que debemos hacer todos los días un balance de las actividades del día. Donde se hace ese balance dice qué hemos hecho. Y lo más importante, qué hemos pensado. Y por supuesto, si hemos ayudado o hemos sido también obstáculo, porque a veces nosotros o hemos sido indiferentes, no hemos dado más de sí, sino que también nos hemos quedado en la conformidad. Hemos sido conformistas, es decir, la comodidad, que es uno de los puntos que hoy inclusive la psicología habla, que uno no puede ser ese hombre de conformidad. Inclusive las empresas colocan motivadores para que los empleados cambien su conducta. Porque a través del tiempo nos acostumbramos a una conducta, a una comodidad. Y por supuesto, nuestro carácter también se acostumbra. Entonces, todo aquello que implique cambio, pues tratamos de no hacerlo. La sociedad hoy está por hoy en una situación que nos implica cambios constantes. Hay instituciones que colocan letreros de capacitación para sus funcionarios porque hay profesiones que van a desaparecer. Es más, hay cargos que desaparecen dentro de una institución. Hoy, inclusive el trabajo. Es muy común encontrar personas que ya el trabajo no es físico, sino digital y hasta en la casa, ¿sí? Entonces, pero la sociedad tiene que avanzar aún a puntos mayores, ¿sí? Y eso es parte del autoexamen que debemos hacer. Y nos dice, parte se consigue en el contacto con el semejante. Por supuesto, las dificultades que tenemos con las personas que conviven con nosotros, con el trabajo, entre otros. Parte en nuestra conversación con Dios y grande parcela con la tentativa de domar la fiera que vive en nuestro corazón. Entonces, a veces no notamos que como que no nos aguantamos nosotros mismos. Como que hay algo, esa fierita que nos dice, y es verdad, que no hemos domado. Y que dice que está siempre lista a atacar. Y nos dice, un poco por día, por mes, por año. Fíjese que él no nos dice, vea, 8 días, que como la receta hazlo en 8 días y llegarás a domar a superar, sino que es un proceso. ¿Cómo se crea un hábito? Sí. Primero, sí, volverlo costumbre y después el hábito. Y cuando hay un mal hábito, se tiene que crear una nueva costumbre y esa nueva costumbre tendrá que convertirse en un hábito y lo notamos. China dice que para llegar a 1000 kilómetros se parte por un paso. ¿Sí? Y se va dando paso a paso y sin prisa. ¿Sí? Ese es el éxito de los 1000 kilómetros.
Desde que comencemos luego, porque el tiempo está terminando y el tren para el exilio ya está en los trillos y con las calderas encendidas, esperando, qué pena, solamente por los pasajeros invigilantes. Es que me quedó extensa la presentación. Entonces nos alerta también porque existe también la evolución de la humanidad. Y esta humanidad tendrá que pasar a otro mundo. ¿De qué tipo? Superior. O otro tipo para nosotros que sería para nosotros superior, que es otro estado de una evolución de esos mundos. Esa invitación que nos hace. ¿Por qué? Porque aquel que se estanca retrocede, ¿no le dicen así? Una sociedad actualmente, ¿qué pasa si se estanca? O uno se estanca con viejos hábitos. Con lo último que hemos aprendido, dice, con esto es suficiente. ¿Con eso basta? No. Entonces, si así es en la sociedad, ¿cómo será en el mundo espiritual? El mundo espiritual nos exige también que debemos ser esos hombres de bien. Así usted, como dicen, considere que no es de mucha importancia. Al contrario, es de suprema importancia. Podemos alterar el sentido de nuestra vida y candidatarnos a quedar en la tierra en un periodo de promoción a un mundo de regeneración. No es difícil, pero demandará algún esfuerzo, pero al final valdrá mucho la pena. Una hermana que tuvo un sueño que habían venido a visitarla un espíritu de otro mundo y le dijo, ¿y usted todavía por aquí en la tierra? Como que ahí. Conclusiones. Las leyes morales del espiritismo como principios y reglas relativos a la conducta del hombre, no solo consigo mismo, sino con sus relaciones con Dios, con sus semejantes, se refiere a la noción del bien y del mal. Esta importancia de conocer que el espiritismo nos dice que tenemos esa naturaleza y que tenemos que ser esos hombres de bien. ¿Por qué? Porque es esa superación de ser esos seres virtuosos, de esos hombres que muchas veces se habla de la felicidad, de esa naturaleza que Dios trazó para nosotros, ese destino iluminado, pero ese destino, como se sabe, sin esfuerzo no se podrá llegar allá. Como poder contemplar un panorama desde una montaña, si no se sube, no se podrá ver ese panorama. Entonces, por supuesto, lo mismo nos habla de como de ese punto que a veces se nos ha olvidado, que Dios también es la fuente misma de inspiración y que a veces tenemos que recogernos en esa fe con Dios para también llenarnos de esa energía divina que a veces se nos olvida por medio de la oración. Por eso la oración también en la parte espírita es muy importante, ¿sí? Porque a veces no tenemos fuerzas, estamos dispuestos a cambiar, pero nos quedamos sin esas fuerzas. Pero nosotros podemos recargarnos con esa fuente superior. Los caracteres del hombre de bien
en el que se halla el amor al prójimo como una máxima de vida. Y esto lo recalca una y otra vez las enseñanzas del Evangelio. Para el hombre de bien, el prójimo es su semejante. Comprende que todos somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros podemos ayudar en diferente forma a quienes más lo necesitan. Y lo sabemos y lo percibimos. El egoísmo, que es el mal de todos los males, debe ser erradicado. Y que son las virtudes las que deben predominar en el hombre de bien. Que no puede ser al mismo tiempo ni virtuoso y egoísta, ni pacífico ni violento. Tened honestidad consigo mismo, con todos y con Dios. El despertar de la conciencia implica la reforma interna a través de múltiples encarnaciones purificadoras. Y como nos dice San Agustín, el autoconocimiento es el de realizar un autoexamen, modificándonos nuestra conducta, sustituyendo los defectos más comunes por las virtudes que debemos alcanzar. Entonces, el autoexamen no es simplemente llegar y decir, bueno, hice esto, no hice esto, no. Y al otro día lo mismo, no. Implica el cambio, la reforma. Hasta ahí mi exposición, preguntas, comentarios. En el chat, si parece que hay una pregunta. Entonces, damos las gracias por esta excelente exposición del hombre de bien y vamos a revisar nuestro chat a ver si hay alguna pregunta. Dice, buena tarde para todos y gracias Humberto por tan esclarecedora y enriquecedora conferencia. Una invitación más para ser mejores cada día. Doris Pinzón. Vemos que solo hay felicitaciones. No sé si aquí haya alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda? Agradecimiento, muy claro, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a darle ahora la palabra a nuestro querido director, el señor Germán Telles. Muy buenas tardes para quienes están en la plataforma e igualmente para quienes están acá. ¿No se ven verticos? Sí. Como quienes están aquí en el salón presencialmente. Muchísimas gracias. Ya. Entonces, queremos, Humbertico, agradecerle, de verdad. Y lo que le voy a decir, por favor, se lo digo con mucho cariño. Entre las conferencias que le he escuchado, esta ha sido con cinco puntos muy elocuentes. Le doy un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy reconocido. Entonces, vemos que es decir, esta conferencia que nos brinda nuestro querido hermano Humbertico sobre el hombre de bien, el maestro Kardec en eso es muy claro. Y dice que el hombre de bien es el que practica la ley de justicia, amor y caridad en toda su pureza. ¡Qué gran compromiso! Ahora, ¿será que los que estamos estudiando la doctrina espírita tenemos este gran compromiso de ser hombre de bien? Mucha tarea por hacer. Mucha tarea por hacer, dice nuestro querido hermano Jairo, que queremos presentarle un saludo a mi querido Jairo, también a nuestra querida hermana, que nos han acompañado, que vienen de Sembradores del Camino hoy. Para ellos, gratitud y gratitud por siempre. Y me saluda también a mis hermanos de Sembradores del Camino con esa noble acción que hacen allá a través de nuestra querida
Nancy Aguilera. Bien, muchísimas gracias. Entonces, un abrazo muy fuerte para quienes están en la plataforma como para quienes están aquí virtualmente. Hoy nos sentimos muy, pero muy honrados. He visto unas caritas muy especiales por aquí. Estoy viendo por aquí en la sala presenciar a nuestra querida Aide, y eso me conmueve el alma y me da mucha felicidad con nuestro querido Daniel, su hijito. Está presente hoy acá también. Entonces, les damos la bienvenida. También mi querida Jimena, me alegra verla. Y bueno, hoy ha sido una fiesta muy especial y hemos extrañado a otras personas que no nos han acompañado en el día de hoy, pero consideramos que también tienen algunos compromisos. Entonces, muchísimas gracias, muy amables y muchas bendiciones y hasta pronto. Siga, por favor, nuestra querida hermana. Bueno, entonces, bueno, muy buenas tardes. Hoy me correspondió el Evangelio y todos unidos por amor con Dios. Jesús y Kardec somos el Centro Espírita Rutas de Luz. Muy bien, que no se nos olvide. A ver. El Evangelio de hoy está me correspondió el capítulo 8, bienaventurados los que tienen el corazón puro. Escándalos. Si vuestra mano es motivo de escándalo, cortadla. Ítems 11-17. Está bien. Ya. Entonces, dice, en el ítem 11 nos dice, ay del mundo a causa de los escándalos, porque es necesario que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre porque en el escándalo viene. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor será que cuelguen de su cuello una de esas piedras de molino que un asno hace girar y que lo arrojen al fondo del mar. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños. Os declaro que en el cielo sus ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que estaba perdido. Si nos remontamos a la época de Jesús, pues recordamos que todo lo que él hacía era un escándalo para los fariseos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los sábados no se podía trabajar, pero él curaba los sábados, porque estaba rodeado de las prostitutas, de los leprosos, de todos los enfermos, y todo eso era un escándalo para los que eran sus contradictores, ¿verdad? ¿Y será que nosotros estuvimos en esa época por allá como uno de esos pequeñitos y que todavía hoy nos encontramos acá repitiendo y repitiendo el curso? Bueno, vamos a ver qué nos dice San Mateo en su capítulo 18, de los versículos de 6 al 10. Si vuestra mano o vuestro pie es motivo de escándalo, cortadlos y arrojadlos lejos de vosotros, porque mejor será para vosotros que entréis en la vida con un solo pie o una sola mano, a que tengáis dos y seáis arrojados en el fuego eterno. Y si vuestro ojo es motivo de escándalo, arrancadlo y arrojadlo lejos de vosotros, porque será mejor para vosotros que entréis en la vida con un solo ojo, a que tengáis dos y seáis precipitados en el fuego del infierno. Y entonces vamos a ver cómo el mundo espiritual nos esclarece. Y en el ítem 12 nos dice, en la acepción común se denomina escándalo a toda acción que choca con la moral o el decoro de una manera ostensible. El escándalo no está precisamente en la acción, sino en la repercusión que ésta pueda tener. La palabra escándalo implica siempre la idea de un cierto ruido. Muchas personas se contentan con evitar el escándalo porque con él se resentiría su orgullo y la consideración que le dispensan los hombres quedaría empañada. Y eso lo vemos en los grandes ejecutivos, en las personas que tienen muchos títulos y son muy respetadas y que llevan una doble moral, ¿no? Que llevan una doble vida. Entonces, pero recordemos que no son los jueces. Todo eso viene a colación porque nos sirve de herramienta para que nos revisemos y miremos nosotros qué tenemos de todo eso, ¿verdad? Y dice, mientras sus torpezas sean ignoradas,
con eso les alcanza para que su conciencia permanezca en paz. Estos son, según las palabras de Jesús, sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro, recipientes limpios en su exterior y sucios en el interior. Entonces aquí vemos que el Evangelio nos está mostrando que tenemos que revisarnos y mirarnos si nosotros estamos siendo esos sepulcros blanqueados de los que nos están hablando hoy, o si realmente tenemos el corazón limpio y puro, que es a lo que nos están invitando. Entonces, continuamos. En el sentido evangélico, la acepción de la palabra escándalo, empleada con tanta frecuencia, es mucho más general, motivo por el cual en ciertos casos no se comprende su significado. Ya no es solo lo que choca a la conciencia ajena, sino todo lo que deriva de los vicios y las imperfecciones de los hombres. Todas las reacciones perjudiciales de un individuo hacia otro tengan o no repercusión. Pero recordemos que todo tiene repercusión. En el escándalo, en ese caso, es la consecuencia efectiva del mal moral. Aquí el escándalo ya lo estamos viendo como esas imperfecciones de las que hablaba Humbertico. ¿Será que nosotros somos celosos? ¿Será que somos mentirosos? ¿Será que somos egoístas? ¿Será que tenemos un poquito de todas esas imperfecciones morales? Entonces, recordemos que todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer siempre va a repercutir para mal o para bien en nuestros semejantes, en nuestro entorno, siempre. Tengámoslo muy presente para que de esa manera recordemos ser vigilantes y que todo sea positivo, pensamientos, sentimientos, emociones muy coherentes. Ahora vemos en el ítem 13 que dice, es preciso que haya escándalo en el mundo, dijo Jesús, porque los hombres, a causa de su imperfección, se inclinan a practicar el mal, y porque los malos árboles dan frutos malos. Se debe entender, pues, por esas palabras, que el mal es una consecuencia de la imperfección de los hombres y no que tengan ellos la obligación de practicarlo. Entonces vamos a poner el ejemplo de que si yo tengo el problema del alcoholismo y me invitan a una reunión, entonces como estoy invitado y voy allá y voy a estar frente a la tentación, entonces, no, pues yo tengo la obligación de tomarme unos traguitos y estar aquí porque pues claro, hay que dejarse llevar y estoy en la fiesta. O, por el contrario, si yo sé que no tengo la fortaleza suficiente para decir no puedo beber, pues no me expongo y sencillamente no voy. Entonces, ¿de quién es la decisión? De hecho, le vamos a echar la culpa al que nos invitó, porque nosotros vamos a caer en el error y pues como estamos obligados porque es la familia y todo, entonces practiquemos lo que no debemos. Entonces, ¿de quién es la culpa? Perfecto. Muy bien. Sigamos. En el ítem 14 nos dice, es necesario que venga el escándalo porque como los hombres se encuentran en expiación en la tierra, se castigan a sí mismos al mantenerse en contacto con sus vicios, cuyas primeras víctimas son ellos mismos y cuyos inconvenientes terminan por comprender. Cuando se hayan cansado de sufrir por causa del mal, buscarán el remedio en el bien. Por consiguiente, la reacción de esos vicios sirve al mismo tiempo de castigo para unos y de prueba para otros. De ese modo, Dios hace que el bien surja del mal y los propios hombres aprovechen las cosas malas o sin valor. Entonces, pongamos el mismo ejemplo. Tenemos un esposo vicioso que le encanta el trago y entonces ahí nosotros estamos en una prueba. Sabemos que es una persona enferma y que debemos tener paciencia, tolerancia, buena voluntad. O mejor perdemos la prueba y decimos, este tipo ya no me lo aguanto más y mejor me separo, que se largue, que se vaya, sin importar que haya unos hijos, sin importar que en nuestras decisiones estamos afectando nuestro entorno, nuestra familia. Entonces, ¿qué es más fácil? Para nosotros es más fácil decir, lava las manos, chao. O verlo como una persona enferma, desarrollar a ese hombre de bien, teniendo ese amor y esa caridad y esa buena voluntad de ayudarlo, de a que se supere, a que rescatemos el hogar, la armonía, la paz,
todo a través del amor y de la caridad. Y de esa manera estamos viendo que estamos aprovechando algo que aparentemente es malo y lo estamos convirtiendo en bueno. ¿Pero de quién depende? De nosotros mismos, de cómo organizamos la balanza. ¿Qué elegimos? ¿La tarea fácil de lavarnos las manos o el trabajo de pasar esa prueba, de sacar adelante ese hogar, de ayudar a esa persona y de practicar la ley del amor y caridad, que ese fue el mensaje que nos dejó nuestro Divino Maestro? Ahora vemos que en el ítem 15 nos dice, si es así, se dirá el mal es necesario, y permítanme un segundo, y durará para siempre, porque si desapareciera, Dios estaría privado de un poderoso medio para castigar a los culpables. Así pues, es inútil tratar de mejorar a los hombres. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios de justicia, amor y caridad. Entonces, ¿quién castiga? No es Dios que nos castiga, nos castigamos nosotros mismos en la medida en que somos conscientes o inconscientes de nuestros actos. Todo lo que hacemos, para bien o para mal, eso mismo es lo que vamos a recoger. Entonces tratemos siempre de sembrar bien para poder recoger bien, porque si sembramos mal no podemos estar esperando otra cosa que lo que sembramos y multiplicado, porque eso es como una bolita de nieve, recogiendo todo a su alrededor hasta que regrese hacia nosotros. Y el mundo espiritual nos responde, dice, a eso respondemos que si ya no hubiese culpables, pues tampoco habría necesidad de castigos. Pero eso en este planeta de prueba y expiación, pues para allá vamos, estamos ahí nadando, nadando, hasta llegar a alcanzar a convertirnos precisamente en esos verdaderos hombres de bien. Dice, supongamos que la humanidad se transporta y llegue a estar constituida por hombres de bien. Nadie pensará en hacer mal al prójimo y todos estarán felices porque serán buenos. Ese es el estado de los mundos adelantados, de los que el mal ha sido excluido, y ese llegará a ser el de la tierra cuando haya progresado lo suficiente. Mira, me deja pasar. A ver. ¿No puedo pasar a la siguiente? ¿Qué pasó? Sí. No. ¿Qué pasaría? Se me quedó clavada ahí. Ah, ya. Con todo, mientras ciertos mundos se adelantan, otros se forman habitados por espíritus primitivos, mundos que además sirven de habitación de exilio y de lugar de expiación para los espíritus imperfectos, rebeldes y obstinados en el mal, que son expulsados de los mundos que han llegado a ser felices. Como sabemos, nosotros estamos todavía en un planeta de pruebas y expiaciones, pero sabemos que estamos en esa transición. Sabemos que nosotros estamos en ese proceso de transformación, de cambio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deseamos? Que cuando desencarnemos y este mundo se convierta en ese mundo de regeneración, entonces nosotros nos vayamos a un mundo de estos, o queremos ir con nuestro planeta y seguir adelante en nuestro proceso de evolución. Entonces, ¿de quién es la decisión? Nuestra, ¿verdad? ¿De quién depende? Pues de nosotros mismos. Y en el ítem 16 nos dicen, pero hay de aquel por quien el escándalo viene. Esto quiere decir que como el mal siempre es el mal, aquel que, incluso sin saberlo, ha servido de instrumento para la justicia divina, aquel cuyos malos instintos fueron utilizados. No por eso ha dejado de hacer el mal, de modo que merece ser castigado. Y vamos a ver un ejemplo. Un hijo ingrato constituye un castigo o una prueba para el padre que sufre por eso, porque es posible que ese padre haya sido también un mal hijo, que hizo sufrir a su padre. En ese caso, experimenta la pena del talión. Sin embargo, esa circunstancia no puede servir de excusa para el hijo, quien a su vez se hará merecedor de un castigo a través de sus propios hijos o de algún otro modo. Entonces nosotros a veces como hijos somos crueles. A veces no pensamos en ese esfuerzo y ese sacrificio que nuestros padres hicieron para traernos, para darnos todo, y entonces le echamos la culpa al papá de todo.
tenemos vicios, no, si somos envidiosos, es que mi mamá no me enseñó, mi papá no me enseñó, es que a nosotros nunca nos enseñaron nada. Y entonces nos justificamos echándole la culpa a otros cuando realmente es nuestra culpa. Sabemos que si nosotros estamos en un caso de eso, es porque nosotros lo hemos creado, ya sea en esta encarnación o en una anterior, y estamos viviendo lo que merecemos de acuerdo a lo que nosotros mismos hemos creado. Entonces vemos ahora que en el ítem 16 nos dice, si vuestra mano, 17, perdón, si vuestra mano es motivo de escándalo, cortadla. Esta enérgica figura sería absurda si se tomara al pie de la letra, pues significa simplemente que cada uno debe destruir en sí mismo toda causa de escándalo, es decir, de mal, arrancar de su corazón todo sentimiento impuro y todo principio vicioso. Entonces, cuando nosotros nos vemos tentados hacia situaciones deshonestas, ahorita que estábamos hablando tanto de la honestidad, entonces le vamos a echar la culpa al vecino porque tomamos una mala decisión, le vamos a echar la culpa a los demás porque efectivamente estamos haciendo algo indebido, o nos vamos a mirar y a decir, yo tengo la fuerza de voluntad para decir no a esto, no soy corrupto, no me vendo, no vendo mi imagen, no vendo mi nombre, no vendo nada porque soy una persona honesta, correcta. Porque recordemos que la honestidad no es solamente con nosotros mismos, ni con nuestro prójimo, sino que hay un Dios que lo ve todo. Y esa era a quien le vamos a dar las cuentas, ¿verdad? Entonces, quiere decir también que para el hombre más vale que se le corte una de sus manos a que esa mano sea, que sirva de instrumento para una mala acción. Más vale que quede privado de la vista a que sus ojos le sirvan para concebir pensamientos malos. A veces vemos que hay una chica muy bonita por la calle y todos los hombres voltean a mirar. Y empiezan en los pensamientos por allá a imaginarse cosas. Y no fue la culpa de la chica mala, de la chica que estaba muy bonita, sino que realmente esos malos pensamientos, ¿de quién dependen? ¿De ella o de nosotros? ¿Tenemos dominio propio para manejar nuestros pensamientos? ¿Tenemos dominio propio para manejar nuestras emociones? ¿O nos dejamos llevar y les echamos la culpa a los demás? Porque, ay, pobrecito yo, es que yo no sabía. No, nosotros, aquí lo dice, Jesús no dijo nada absurdo para quien sepa interpretar el sentido alegórico y profundo de sus palabras. No obstante, muchas cosas no pueden comprenderse sin la clave que el espiritismo provee. Entonces, hermanos, nosotros somos muy afortunados porque con todas estas herramientas que el espiritismo nos da, sabemos que, como lo decía ahorita Humbertico en la pregunta 919, conócete a ti mismo, nos dan una herramienta básica, fundamental, que si de verdad la practicamos, que si nos revisamos con conciencia o con honestidad, siendo sinceros con nosotros mismos, cómo fueron nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, si fuimos coherentes con nuestras acciones, si hicimos bien o si lo dejamos de hacer, si vemos todas esas cosas y de verdad nos empeñamos en mejorar, en convertirnos en esos hombres de bien, en purificar nuestro corazón, porque se trata este evangelio de tener un corazón puro. Entonces, pues es fácil, hermanos. Tenemos todas las herramientas, el espiritismo nos las da. ¿Y de quién depende? De nosotros, de que nosotros seamos constantes, perennes en nuestro mejoramiento moral. Y para eso, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Buena voluntad, tener la voluntad de cambiar, de mejorar, de verdad decir yo sí puedo, yo me comprometo, porque ese es un compromiso con Dios. Recordemos que si estamos hoy aquí sentados y hemos elegido esta doctrina, es porque eso lo hicimos antes de llegar aquí, porque tenemos un compromiso con nuestro amado y divino Maestro Jesús. Entonces, está en nosotros, hermanos, el poner en práctica todas sus enseñanzas, en convertirnos en esos verdaderos hombres de bien, en tener ese corazón puro y en ser ejemplo de vida, para que a través de ese ejemplo podamos llevar a otras personas a estos conocimientos, a estas enseñanzas, para que se puedan también fructificar de todo esto. Entonces, no siendo más, les agradezco muchísimo. Listo. Entonces, ahora vamos a pedirle favor a nuestro querido Junior
que nos regale el video de la invitación a nuestra actividad del próximo sábado, que está buenísima. Entonces, Junior, estamos en tus manos. Bueno, entonces ya saben, cordialmente invitados, qué rico ver nuestro salón lleno. La presencialidad es muy importante. Recordemos que el mundo espiritual nos tiene un regalo maravilloso, que son los pases, que es el agüita fluidificada, que si estamos aquí, pues somos acreedores de toda esa belleza que ellos han preparado para nosotros. Entonces, todos cordialmente invitados. Y ahora, para cerrar nuestra actividad de hoy, los vamos a invitar a nuestra oración de cierre. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a centrar la atención nuevamente en nuestro corazón y unificando nuestro pensamiento, elevándolo hasta nuestro amado Dios, a nuestro divino Maestro Jesús, a todos los espíritus del Centro Espírita Rutas de Luz que nos guían, que nos iluminan, que nos acompañan, que nos protegen, a todos nuestros hermanos que vinieron desde el mundo espiritual aquí a estar con nosotros. Damos las gracias a todos ellos, a todos los que han estado virtualmente y aquí en esta sala acompañándonos. Agradecemos de todo corazón, amado Jesús, esa oportunidad que tuvimos en esta tarde de llenarnos con estos conocimientos, llenar nuestra alma, nuestro corazón, de todas esas bendiciones tan grandes que son ese amor y esa misericordia que tú nos tienes al darnos todas estas herramientas tan maravillosas para nuestro propio crecimiento y desarrollo espiritual, para que reflexionemos con todo esto que hoy hemos aprendido, para que nos revisemos, para que podamos cada día más ser mejores, cada día más trabajar sobre nosotros mismos, sobre nuestras debilidades, sobre nuestras iniquidades. Danos esa fortaleza, Señor. Danos esa fuerza de voluntad que tanto necesitamos para ser perennes en este trabajo de mejoramiento moral. Ayúdanos a todos en el planeta de la Tierra a tener estas enseñanzas, Señor, que nuestro evangelio se expanda, que nuestra doctrina siga expandiéndose por el mundo, llevando este amor misericordioso, este consuelo maravilloso que es la doctrina espírita a todas estas personas, a todos estos hermanos sufrientes que hay en el mundo, Señor, porque no te conocen, no conocen tu bondad, tu amor, tu misericordia, Señor. Permite que podamos expandir todos esos conocimientos, que podamos ser esos ejemplos de vida, Señor, esos hombres de bien que tú deseas para convertirnos en tus manos aquí en este planeta, para ser acreedores de tu misericordia divina, de tu luz y de tu amor para expandirlo, Señor. Te rogamos en esta tarde por todas las personas enfermas, por Mamá María, Nuestra María de Reyes, que tú sabes en la situación de salud que ella se encuentra, igual que todos los miembros de Rutas de Luz que se encuentran enfermos, y de todos los enfermos que hay en clínicas, en hospitales, Señor, en las cárceles, en los ancianatos, en los orfelinatos, Señor, en las clínicas de reposo, los habitantes de la calle, Señor, que tanto necesitan de tu luz y de tu amor, para que tengan techo, abrigo y comida, para que nuestros gobernantes tengan la misericordia de ver por ellos, Señor. Te rogamos en esta tarde, Padre amado, por todas las personas que sufren, que han perdido a sus seres queridos y no tienen ese consuelo de saber que la muerte no existe, Señor. Te pedimos por el dolor de todos ellos, Padre amado. Te pedimos por todos los sufrimientos que hay en el planeta, por todas estas apariencias de guerra, de tanto inconformismo, Señor. Te pedimos que tu luz y tu amor envuelvan a nuestro amado planeta de la Tierra en esos efluvios divinos de paz, de misericordia. Y si es tu voluntad, Señor, que así sea. Gracias. Entonces, listo.